grabar o no. Está... Álvaro, ¿puedes grabar hoy día también? ¿Sí? Ya, te pasaste. Contamos contigo. Bueno, miren, antes de partir quería un poco, como es una situación nueva el no poder ver el nombre de muchos de ustedes, quería pedirle a la María Jesús, que es la delegada académica, que un poco me cuente, contextualice un poco el contexto de esta manifestación. Eh, no sé si estás ahí, María Jesús. ¿Ya? ¿Me puedes contar un poco por chat si quieres? María Jesús, cuéntame un poco como el contexto por chat, ahí estemos todos atentos al chat entonces, ¿ya? ¿Cuál es el contexto y un poco el objetivo como para estar yo en sintonía con ustedes? Igual yo recibí un mail, pero para que me cuentes un poco. Entonces, parte de este sistema es comunicarse a través del chat, no prender el micrófono, y la manifestación a causa de las pocas soluciones que han recibido en cuanto a lo académico, referidas al petitorio, el petitorio que se hizo a nivel del centro de estudiantes. Ya, perfecto. Y en todo caso, a pesar de que no se prenden los micrófonos, la idea es que haya una participación, pero a través del chat, tengo entendido. Ya, perfecto. Miren, solamente comentarles algunos pensamientos o aprehensiones, quizá que son infundadas, quizás son infundadas. En primer lugar, bueno, yo me di cuenta con la sesión, la sección 2, que estuve ayer también con la sección 2, que obviamente como en todas las iniciativas como esta, hay una adherencia mayoritaria, pero también hay personas que se incluyen, en el fondo no con el hashtag o no ocultando el nombre, sino que hay personas que igual mantienen su nombre puesto. Yo me imagino que eso es bien importante. Y un segundo. Margarita, amorcita, vaya para arriba, anda para arriba porque estoy en una clase, mi amor. O a la terraza. Por eso, pero practícala afuera porque yo estoy en una clase, ¿ya? Ya, cierto. Bueno, claro, aquí me dice la María Jesús, la idea no es dejar de participar, solo sin fotos, sin nombre, no prender el micrófono ni la cámara, ya. Bueno, si alguien resultara, ayer pasó que alguien participaba a través del chat, pero no había como seguido esa indicación, bueno, porque me imagino que no es obligatorio, esto es voluntario, de no, en el fondo, de no ocultar el nombre. Un poco mi aprehensión, y por eso lo quería comentar, es que intentemos que no sucedan situaciones como lo que sucedió el año pasado, a fin de año, que algunos alumnos que no estaban en sintonía por ejemplo, con el paro, bueno, que tuvieran cualquier tipo de idea diferente, fueran en el fondo como discriminados o recibieran algún tipo de actitud de rechazo o negativa, bueno, lo digo porque obviamente todas estas iniciativas son un modo de comunicarse, ¿cierto? El manifestar algo es un modo de comunicación especial, y también es parte de la libertad, en el fondo, de expresión. Entonces, por eso mismo que me adelanto a que nos preocupemos todos de que siempre sea en un clima interno, digamos,
pienso yo, no sé, en el WhatsApp de sección, que sea un clima interno de mucho respeto, de no juzgar a alguien que no adhiera a ocultar el nombre o que no haga, en el fondo, lo que la mayoría ha accedido libremente a hacer para manifestarse. Bueno, eso es una de mis preocupaciones en el fondo, que tiene que ver con la convivencia. Justamente les quería contar también en relación a la convivencia, que el jueves pasado, después de la prueba, justamente estuvieron dos compañeras de la sección, la Alanis Muñoz y la Paz Muñoz, que son las delegadas de comunidad, de aprendizaje y buen trato, admirablemente después de una prueba agotadora, en una videoconferencia que tuvimos la profesora Loreto Chacón, que ustedes no la conocen todavía, pero ella es una profesora de psicología educacional, eh, y yo, que somos las profesoras que nos ofrecimos dentro de la escuela para poder eh, poner en marcha esta iniciativa de comunidad de aprendizaje y buen trato, que es una iniciativa que tiene como objetivo el poder ocuparse de manera explícita e intencionada a generar un buen clima de aprendizaje y un buen clima a nivel de toda la escuela completa, entendiendo la escuela como el grupo de personas que estamos en psicología, que integramos el equipo directivo, las coordinadoras, pero también los profesores, yo, ustedes como alumnos, que integramos la escuela de psicología, eh, y en el fondo como nos habíamos dado cuenta que la figura de los delegados académicos es una figura que ha sido muy buena porque ha ayudado también a generar un feedback en relación al funcionamiento de los ramos, que ha ayudado a mejorar las prácticas docentes. A nosotros nos parece muy valioso el feedback que ustedes puedan darnos. De hecho, justamente la semana pasada, que esto partió, sí, justo la María Jesús. Espera, un segundo. Eduardo, Eduardo. Okay, ya. Bueno. Justamente las situaciones que ustedes puedan expresar, en el caso de la semana pasada fue la María Jesús, la delegada académica en representación del curso, que me dijo que cuando yo les contaba el plan que teníamos con la profesora Carolina, y que justamente el control todas las semanas, que a nosotras nos parecía una ayuda pedagógica, a ustedes les generaba una situación de mayor estrés, y eso para nosotros es una información muy valiosa porque, claro, uno planifica pensando teóricamente lo mejor pedagógicamente, pero justamente también sabemos que el estrés es un impedimento para el aprendizaje. Entonces, conversamos con la profesora Carolina en relación a esa solicitud, y estuvimos el viernes en la tarde cambiando el plan de clase. Ella, Carolina Barriga, que es la directora de la Escuela de Psicología, eh, estuvo de acuerdo con hacer este cambio pensando en ayudarlos a bajar un poco el nivel del estrés, y también favorecer el aprendizaje en ese sentido. Entonces, como les decía, como la figura de los delegados académicos es una figura que ha funcionado bastante bien con la profesora Loreto y muchos otros profesores, nos empezó a preocupar, especialmente desde finales del año pasado, el tema de la convivencia. Y como yo también daba el ramo de psicología educacional con ella, ahora estoy solamente en psicología del desarrollo, pero puede ser que vuelva a hacer alguna sección más adelante de psicología educacional. Y en psicología educacional es uno de los temas, de los grandes temas del psicólogo educacional, el poder promover justamente en una buena convivencia. Nos ofrecimos de manera voluntaria en generar esta iniciativa de generar comunidades, que esta escuela sea una comunidad de aprendizaje y buen trato, y que también cada sección sea una comunidad de aprendizaje y buen trato. Y por eso es que está la figura de los delegados de comunidad, que son la Alanis Muñoz y la Paz Muñoz en esta sección, que heroicamente estuvieron
el jueves pasado después de su prueba y estuvimos hasta tarde en la reunión, y la idea es poder juntarnos cada 2 semanas, que también me parece y que nació de los mismos delegados, en la iniciativa de hacerlo quincenal, y poder capacitarlos y darles un espacio a los delegados para poder transmitir las necesidades en salud mental y en convivencia que tenga la escuela y las secciones, el poder capacitar en relación al manejo de la salud mental, especialmente el manejo del estrés, el poder capacitar y generar buenas ideas y buenas iniciativas en relación a poder tener más instancias de comunidad. Entonces, todas las ideas que ustedes tengan las pueden canalizar con la Paz Muñoz y con la Alanis Muñoz en relación a la buena convivencia. Justo cuando está en la cama Catalina me iba a dar un combo. Ya, qué bueno que tú no le respondiste el combo. Te felicito. Me imagino que está súper enojado, así que anda a descansar arriba un rato. Yo voy a hablar con la Margarita cuando termine esta clase. Ya, mediación, ¿ven? La mediación. Bueno, y como les decía, entonces los invito a todos ustedes a poder, todas las ideas que tengan en relación al mejoramiento de la salud mental, del manejo del estrés, de generar instancias de comunidad, que puedan canalizarlas con la Paz y con la LANIS, de manera de poder realmente tener una escuela que sea cada día mejor. ¿Ya? Les quería transmitir eso porque a mí me hizo ruido eh, en una comunicación que nos mandaron y me pareció muy considerado a los profesores para avisar sobre esta manifestación, que en el fondo el problema era con la escuela y no con los profesores, pero ahí lo que me hizo ruido es quizá una cosa técnica, pero que para mí tiene un mayor sentido y que es el transmitirles que la escuela somos todos en el fondo y que para poder tener una mejor escuela, cada día seamos mejores, hay que generar espacios de comunicación respetuosa y el feedback constante y que tengamos una actitud de comunidad y no necesariamente como de cosas separadas, ¿ya? Como alumnos acá, escuela por acá, sino que pensar que si somos todos la escuela, entonces todos también podemos ayudar a que la escuela sea mejor y la escuela funcione mejor, ¿ya? Y transmitirles que tenemos la mejor disposición. Yo conozco a muchos profesores y por las conversaciones que se han generado, la mejor disposición de verdad nos interesa que ustedes puedan salir los mejores profesionales que se pueda, los mejores psicólogos o sea, el poder darles las herramientas para que realmente puedan desarrollar lo máximo de potencial y sean los mejores psicólogos que se pueda. Entonces, esa es la intención. Si estamos todos súper unidos en eso, en esa intención, entonces vamos a funcionar muy bien. ¿Ya? Un segundo, te respondo al tiro. Amor, ¿te dejó pintar? Sí, esos dibujos de dinosaurio que debo pintar. Ya, ¿le dijiste gracias? Porque fue muy generoso en dejarte pintar con un sobrino. Ya, muy bien. Ya, excelente. Ya, verdad. Bueno, aquí leo me dicen, claro, es cierto, yo entiendo, no es que yo les esté diciendo esto para que ustedes no se manifiesten, ni mucho menos, sino que para que no solo sea esta manifestación, sino que se generen espacios de comunicación abierta también, en el fondo. Yo también soy testigo de que hubo una reflexión y una comunicación de todas las coordinadoras y también nos pidieron la opinión de algunos profes en relación al petitorio y que se tomaron las decisiones pensando en el mayor bien de ustedes y en asegurar el aprendizaje, pero obviamente que este tipo de comunicación y también los invito a que no solo sea este tipo de comunicación, sino que las delegadas sigan en comunicación directa con los coordinadores y en el fondo, bueno, y de poder, ojalá
generar una comunicación de escucha, de apertura bidireccional en el fondo, de manera que efectivamente de poder revisar qué fue lo que pasó y que, bueno, entender por qué se tomaron ciertas decisiones y quizás siempre teniendo la apertura de volver a revisarlas y siempre pensar en el mayor bien de ustedes, así como lo hicimos con la profesora Carolina frente a la manifestación de la sección de que era mejor para la salud mental y el estrés, en el fondo, el tener controles cada 2 semanas. Entonces, eso, para que no sea el único medio de comunicación, sino que sea una de las maneras en que uno comunica y que también la comunicación más personal sea el principal motor de comunicación, ¿ya? Así que eso. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. Miren, yo les mandé, en cuanto como a lo concreto del ramo, ya les mandé, espero que lo hayan visto ya, el plan de clase para lo que queda del semestre, y nos preocupamos mucho con la profesora Carolina de que ya fuera un modelo también aprendiendo del ensayo y error, haciendo el mea culpa en relación a eso. Nos dimos cuenta que mientras más predecible sea la modalidad pedagógica, es menos estresante. Entonces nos preocupamos de que sea realmente como que tenga un ritmo predecible y fijo. Por ejemplo, todas las videoconferencias de aquí en adelante van a ser los días martes a las 11:10. O sea, para que ustedes ya no van a tener que estar toda la semana, hay clase o no hay clase, qué va a pasar, la delegada estresada, porque también a veces en un momento me demoré mucho, no le respondí hasta el lunes bastante adelantado, una vez que no hubo la semana antes de la prueba. Bueno, entonces para evitar todo ese tipo de complicaciones, todas las videoconferencias van a ser en los segundos módulos, o sea, los martes a las 11:10. La idea es que todos los primeros módulos, también, todos los primeros módulos, o sea, el día lunes en la mañana, ustedes vean las cápsulas de video, ¿ya? Y nunca vamos a dar más cápsulas de video de lo que dura un módulo, que es 1 hora y cuarto. Entonces, lo máximo que les vamos a mandar de cápsulas de video van a ser 5, de manera de que máximo van a estar la hora y cuarto viéndolas, pero la mayoría de las veces no va a ser 5 cápsulas, ¿ya? Entonces, primer módulo siempre ver las cápsulas de video, el segundo módulo, videoconferencia, y los terceros módulos nos vamos a turnar entre, como va a ser semana por medio del control, la semana que no haya control, ustedes hacen una lectura más profunda de los textos. Por ejemplo, ahora los textos del desarrollo biológico, yo les dejé, especialmente me interesa que lean el de que es un extracto, les puedo dejar todo el libro porque es muy interesante, el libro que se llama Tormento Cerebral, el cerebro adolescente. Y yo les pasé ese PDF a un Word con extractos que era lo que me pareció que era más importante dentro del desarrollo biológico y del cerebro adolescente, y también en el tema de las drogas, una parte final. Incluso se lo subrayé, ¿ya? Así, por favor, léanlo. Tienen que leerlo en el módulo que sigue. El tercer módulo es para leerlo. Así que, no, hoy hay que leer el texto sobre cerebro adolescente. Ahí se lo. Entonces, léanse ese texto, yo se lo subrayé, o sea, fui así de amable. No, en serio, se lo subrayé, así que si quieren se leen el subrayado. Y después hay 2 textos complementarios que también son bien interesantes. Entonces, las notas de las pruebas no las tengo ahora. Estaba viendo la manera de corregir el sistema, cómo se corregían las pruebas. Entonces, probablemente les va a ir llegando un mail, me imagino yo, cuando uno manda uno manda el puntaje, porque yo puedo corregir la pregunta de desarrollo, la voy a corregir con un comentario como para... Mi amor, estoy en una clase, tienes que esperar.
Pienso que era una hoja blanca y yo lo pinté, pero le quiero hacer un dibujo Ya, yo te nuevo doy para mi color. que él volviera Ya. a pintar el dibujo. Sí, no, de nada, Jason. Lo del texto. Y se lo subrayé, así que léale el subrayado. No, bueno, las pruebas, lo que les estaba diciendo, yo durante esta semana voy a estar mandándoles, porque voy corrigiendo uno por uno, y en la parte del desarrollo yo les pongo como comentario como algunas ideas de corrección y el puntaje, y después uno puede mandar la prueba corregida, pero que les llega con el puntaje total. Si ustedes quieren calcular la nota de su prueba, van a Google, los puntajes, las aplicaciones que convierten el puntaje a nota, acuérdense con el 60%, entonces ahí pueden calcular su nota, pero de todas maneras yo cuando ya tenga todas las notas lo voy a subir a Terrae, así que ahí van a tener cada uno su nota. Y eso va a ser durante esta semana, así que me comprometo que la próxima semana ya van a tener la nota de su prueba y la próxima semana va a ser control. Ya el tercer módulo va a ser control. Entonces vamos a hacer semana por medio, va a ser en general. Una semana el tercer módulo se leen la bibliografía y la siguiente semana, la semana que hay control, el día lunes les voy a mandar el control, cosa que ustedes ya pueden ver qué caso les tocó y puedan preguntar en la videoconferencia si tienen dudas y puedan leerse la parte de los textos que tiene que ver con ese caso. Acuérdense que yo después todos los análisis de caso, que son temas diferentes, los subo a un mismo texto y se los subo como contenido de materia en el fondo. Entonces, así cada uno haga su análisis de caso de manera a conciencia y para que sus compañeros tengan un buen contenido para su estudio también. Eso en relación a lo que sigue. Lo único que va a cambiar es, me parece que el último tema, fíjense ahí en el plan de clase, en el desarrollo social, que es un tema más largo, vamos a estar, no va a haber control al tiro, sino que creo que va a durar como 2 semanas. Ahí fíjense ustedes, pero en general ahí siempre se va a cumplir que la videoconferencia va a ser en el segundo módulo. ¿Ya? Eso. Otros temas prácticos, no sé si tienen alguna otra duda de temas prácticos. Por el chat lo ponen. ¿No? Bueno. Entonces, miren, como las cápsulas, como estos son 2 temas, en las cápsulas de video, los que no pudieron ver las cápsulas de video porque estaban estudiando para la prueba, se ponen al día, ¿ya? Porque no voy a repetirme en lo que ya decía en las cápsulas. Pero sí quiero ir a esto. Bueno, primero, en el tema de la adolescencia, lo vamos a ver, vean la cápsula de la adolescencia en general, ya es importante para que vean cuál es la gran tarea del desarrollo socioemocional en la adolescencia. A ver, si se los pregunta para la prueba, y a ver si ahora alguien se gana una estrellita. Si les pregunto, ¿cuál es la gran tarea del desarrollo socioemocional en la adolescencia, en toda la adolescencia? Y que tiene que ver con la etapa de Erikson, como pista. La identidad, muy bien, la identidad, estrellita. La identidad, justamente, es la gran tarea de toda la etapa de la adolescencia, que tiene 2 ámbitos, que es la identidad personal, un poco responder a la pregunta de quién soy, y después cuál es mi lugar en la sociedad, qué rol quiero yo tener, qué trabajo, cómo voy a desplegar mis talentos, mis intereses en la sociedad. ¿Ya? Bueno, y no solo la adolescencia es una gran etapa, que también lo esencial de ella, además del logro de la identidad personal y social, es un poco una etapa transitoria desde la niñez hacia la adultez o hacia la madurez. Entonces, una etapa de cambio y de crecimiento y camino hacia la madurez y hacia la adultez.
Esta gran etapa de camino hacia la madurez transita por 3 subetapas, que es la prepubertad, la pubertad y la juventud. Estas edades son aproximadas, porque ya lo veíamos en la cápsula, porque hay diferencias individuales de la aparición de los signos de la prepubertad y de la maduración sexual de la pubertad, y también hay diferencias hombre-mujeres. En general las mujeres van manifestando los síntomas, no síntomas, perdón, los cambios físicos de la prepubertad antes que los hombres en general, y también hay diferencias individuales, pero cada una de estas etapas tiene características en común. Entonces el ejercicio que quiero hacer yo con ustedes ahora, para no repetirme demasiado de la cápsula, y para que cada uno tengamos una asociación como mnemotécnica con estos contenidos vivencial y les quede, cuando pensamos en la prepubertad, en el término prepuber, incluso en cada uno de nosotros como prepuber. ¿Alguien me pregunta si estoy grabando? Y sí, Álvaro está grabando. Ahí el lápiz. Papel, ¿Cómo se pide? papel, por favor. Sí, Álvaro está grabando la sesión. Ya, entonces les quería preguntar, cada uno, y yo también puedo compartirlo, cada uno en nuestras propias experiencias como prepuber, o sea, en toda esa etapa que teníamos entre 10 y 12 años, aprox, quinto a séptimo básico, ¿qué palabras les surgen, qué experiencias que quisieran compartir? Y quizá ayuda al que ahora estén todos, la mayoría con el nombre tapado, porque a veces incluso como que nos causa un poco de vergüenza acordarnos de esas épocas de nuestra vida. ¿Qué les surge de las experiencias de su etapa prepuber? ¿Qué les surge? Tijera, por favor. Amor, ¿qué te pasó? Una tijera, hasta arriba. Voy a ir arriba después de terminar el cortar. A ver, para no sentirme... Ya, ahí, gracias, alguien. Jason, gracias. Vergüenza, ¿cierto? Sí, efectivamente. Hay una sensación como de vergüenza, porque justamente la prepubertad es la etapa en que comienzan estos primeros cambios físicos especialmente, pero también afectivos, que generan cambios que al principio además son como desproporcionados, son incómodos, aquí incomodidad, alguien decía, empieza uno a oler, no sé si se acuerdan, es como el granito, así como ya usa desodorante, por favor, y antes, cuando uno es niño, uno no usa desodorante, entonces ya los granos, las espinillas, ¿cierto? El pelo grasoso, el cuero cabelludo graso, los vellos del vello púbico, axilar, todos estos cambios físicos, también un crecimiento que parte el segundo cambio de configuración, que es un crecimiento acelerado, entonces hay como una especie de desproporción, nos crece la nariz, pero todavía la nariz es muy grande en proporción a la cara, entonces, no, es todo como, no sé si tienen el recuerdo de esa época físicamente, como como de sentirse inseguro también, ¿cierto? Se empieza justamente una búsqueda de la identidad en esta etapa y como un duelo, inicia como una especie de duelo de que ya no somos niños. No sé si a alguien le pasó de ustedes, si tiene el recuerdo. Yo tengo el recuerdo perfecto de haberme dado cuenta en algún momento en que ya estaba un poco grande para jugar a las Barbies, por ejemplo. Yo jugaba a las Barbies mucho con una amiga y de repente como que caímos en la cuenta con mi amiga, dijimos como parece que ya no estamos en edad de jugar a las Barbie, qué horror, y como que hicimos un último juego de Barbie. No, fue un duelo, así como casi ceremonial, una cosa así como de despedida de las Barbie. No sé si a alguien de ustedes le pasó como eso, como algo de la niñez que uno como que empezó a dejar porque se dio cuenta que ya no era niño, ¿cierto? Aquí alguien comparte, porque claro, me di cuenta que no era niña cuando me probaba la ropa de la sección niño y ya no me entraba.
también, ¿cierto? Como que a uno le gusta la ropa de la sección niño, pero ya no, hay que ver cómo esta ropa intermedia, como es una etapa de mucha incomodidad, inseguridad. La Josefa ahí comenta, qué fea etapa, quiero mi niñez. Claro, como que uno quiere la niñez y uno no quiere crecer, es cierto. A uno le da pena, a mí me dio mucha pena dejar las Barbies, no. Pero sí, uno no quiere crecer y también se generan estas conductas como como niño chico, mamón, así, de que no quiere crecer, o de repente quiero que me dejen tranquilo, quiero tener mi propia opinión y yo me mando solo, como esa yo tengo, no está por aquí, tengo una prepu, que es la Trini, que acuérdense que no quiso aparecer, o sea, no es menor eso, ella no quiso aparecer en la cámara y mostró la mano nomás, mi Trini. Eh, y claro, entonces ella pasa mucho eso, como que a veces es muy niña, y a veces no, quiere ella tener la razón y ser grande y mandarse sola, ¿cierto? Por ahí alguien dice como que de un no importa nada pasas a un no importa todo. Esa inestabilidad que hay, ¿cierto? Como de emocional también, de actitudes, eso de no me importa nada, pero después sí, estoy muy hipersensible, es cierto, más consciente de los constructos sociales. Sí, se empieza a generar una conciencia también y una mirada crítica, que es mucho más marcado después en la pubertad, de una mirada crítica de la propia familia, de lo que me han enseñado, qué es lo que yo quiero y tomar de esto que me han enseñado y que no, qué me hace sentido y que no. Sí, la mirada del que dirán también, sí, alguien dice, iu, uno no muestra las fotos desde prepuber. Sí. Aquí me equivoqué, aquí debería de... Ah, bueno, y después la siguiente etapa, la pubertad, entre séptimo y tercero medio. ¿Qué cosas especiales de esa etapa, a diferencia de la prepubertad, ya pueden identificar? O de sus recuerdos incluso. La edad del pavo, típico, eso que te dicen que es la edad del pavo. Que alguien se empieza a creer el hoyo del queque a los 15, ¿verdad? Los 15 es como una edad ya, y además pensemos que es cierto, ya a los 15 hay un poquito más de, también como de, no sé, de armonía corporal, ya uno empieza a mostrar las fotos a los 15. Sí, todos se ríen porque es cierto, a los 15 uno ya se cree grande y, mira, ahí hay lápices de colores. Uno se cree inmortal. Bien, eso lo vamos a ver dentro del cerebro adolescente. Ahí están, y silencio porque estoy en casa. Y es cierto, como hay una sensación como de un impulso a la novedad, a probar cosas, que muchas veces uno se pone en riesgo, uno cree que es inmortal, y después miramos atrás, ustedes miran no muy atrás, es la etapa en donde uno es más irresponsable muchas veces. A mí sí me pasó que quizás a los 15 yo o hice cosas muy irresponsables, y después ya uno empieza a tener mayor uso del pensamiento crítico y la función ejecutiva y control de impulso. Alguien pregunta, ¿tanto hemos crecido? Y sí, es una etapa muy intensa en relación al crecimiento. Uno crece mucho en poco tiempo, es cierto. Y claro, y para ustedes no fue hace muchos años, pero sí deben notar ya bastantes cambios en relación a cuando ustedes tenían 15. Sí. ¿Qué más en la pubertad? ¿Qué otros recuerdos o qué experiencias pueden compartir como púberes? ¿Qué gran cambio físico se experimenta en la pubertad? A ver, ¿quién puede...? ¿Qué gran cambio físico se experimenta en la pubertad? ¿Qué hito hay ahí en el desarrollo biológico en la pubertad?
claro, está el crecimiento, el estirón puberal, que es entre la prepubertad y la pubertad, pero en la pubertad ya es como muy notorio el estirón. Incluso yo me recuerdo haber tenido una sensación justamente como a 14 años, quizá no sé, yo estaba en un colegio mixto, entonces de haber llegado después de un verano y ver a mis compañeros con que no me encontraba hace 3 meses, que uno los miraba más o menos igual, igual, y después ya uno los empieza a mirar como para arriba, a todo, fue como un shock, así, fue como de un verano a otro, hay un crecimiento muy acelerado, los cambios de voz, los gallitos, ya, ¿y qué más que otro hito biológico se les está pasando? Un gran hito que para las mujeres es muy bien, la menstruación, ¿cierto? La menarquia, que se llama la menarquia o la menstruación, que es el gran hito biológico y que marca el inicio de la pubertad. Cuando uno, porque claro, aquí hay una edad aproximada, pero en realidad para algunos la pubertad puede iniciar a los 11 años que le llega la menarquia o a otros a los 14, ¿ya? La pubertad biológicamente inicia con la fertilidad, con la menarquia para las mujeres y con la producción de espermatozoides en los hombres, que ellos se darán cuenta cuando tienen las primeras poluciones nocturnas, ¿cierto? Entonces ese es el gran hito, la fertilidad, y también es un hito que uno ahí empieza a darse cuenta de las diferencias individuales. Uno, las mujeres, es como que uno sabe a quién ya le llegó, a quién no le llega, uno está como a la espera eh, de que llegue, es como un gran, para muchas personas, no sé si les pasó ya, pero los papás se emocionan, hasta en esa, mi mamá se emocionó, me acuerdo, y me hizo todo un discurso de que yo ya era mujer, y todo con la menarquia. Y claro, es como un hito biológico. Se desatan las hormonas, que me imagino que se refiere como a los enamoramientos, mucho, ¿cierto? Sí, claro, la experiencia de no le cuentes a mi papá, como un poco de pudor en relación a eso, sí, 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 muy bien. Más intimidad, excelente, Jason. Más intimidad. Justamente el poder tener esa experiencia, porque es la gran tarea de la pubertad, esto que dice aquí, el nacimiento de la intimidad. El nacimiento de la intimidad. Es tarea de la pubertad el poder encontrarse con el mundo interior. Y por eso que muchas veces uno está más introvertido, está más reflexivo, más para adentro, las amistades también son más íntimas, el amigo íntimo también es parte de la construcción de la propia identidad. Esta como rebeldía y separación de los padres también obedece un poco a eso, a que yo quiero ser mi propia persona, quiero y ya miro con mirada crítica las normas, lo que me ha transmitido la familia, los estilos de parentalidad que he recibido, y empiezo a pensar qué es lo que yo valoro de lo que he recibido, qué es lo que yo quisiera integrar en mi identidad, pero qué es lo que yo no quiero perpetuar, qué modelo quizá, no sé, es como la etapa de poder darse cuenta, no sé, quizás no, este modelo de parentalidad en mi familia, el que yo viví o sobreviví, no sé, no lo quiero replicar, yo a mí me gustaría tener este otro estilo de parentalidad, por ejemplo, ya como muchas otras, en muchos otros ámbitos. Muy bien. Y de la etapa que ustedes están ahora, la juventud, ¿qué ustedes identifican en la juventud como característico y que quizá es distinto de la prepubertad y de la pubertad? Independencia, muy bien, una mucho mayor independencia, ¿cierto? Incluso pensemos en el paso de la vida universitaria. Muchos pasan del colegio al trabajo, que es una independencia total, pero también la independencia en la vida universitaria, que en el colegio un poco la responsabilidad del aprendizaje recae en los padres, en los apoderados. En la universidad la responsabilidad del aprendizaje recae en cada persona. En ese sentido es una mayor responsabilidad, ahí alguien comenta,
mayor responsabilidad y independencia también. La vida de adulto, uno ya se acerca a lo que, a pesar de que a veces, bueno, en muchos casos uno puede trabajar y estudiar, entonces ya está en la vida de adulto, o quizá ya estoy muy cerca de la vida de adulto, ya se viene, no en muchos años más, se viene la práctica, por ejemplo, o sea, se ve lejana en quinto, pero ¿cuánto queda? 3 años, no es nada. Entonces ya se nos viene, ¿cierto? Eso que decía, la mirada al futuro, la proyección al futuro, excelente. La proyección, las metas, se centra más el pensamiento, excelente, hay mayor responsabilidad. Se vive muy rápido esta etapa, como que pasa rápido, ¿cierto? Sí. Crisis existenciales que tienen que ver con la búsqueda de sentido del proyecto de vida, súper. Pensar mucho en lo que vendrá, muy bien en el futuro. Sí. Uno se empieza a preparar, ya más directamente porque es la subetapa que es justo antes de la vida adulta. Entonces uno ya se empieza a preparar más explícitamente para la vida adulta. Mucho conflicto con lo emocional muchas veces, sí, aunque es una etapa en que se esperaría un mayor grado de madurez emocional en esta etapa, comparación con las anteriores. Por supuesto que uno siempre está madurando emocionalmente y estamos madurando en el conocimiento de nosotros mismos, eh, pero debiéramos tener un mayor grado de madurez emocional de lo que teníamos en las etapas anteriores. Sí. Ah, bueno, la presión, eso sí, eso es cierto. Es una etapa más estresante de por sí. Es más estresante, claro, ya no por quizá la prepubertad, y la pubertad es estresante por los cambios más internos, físicos, quizá el cambio un poco en relación a lo social, un poco hay cambios en relación a las reglas, a las normas, uno ya quiere más independencia, pero en la juventud el estrés es en relación a la responsabilidad, a todas las exigencias en relación a lo social. Sí. Donde nos damos cuenta o deberíamos de nuestras falencias e intentar mejorarlas a tiempo. Sí, excelente. Justamente es ya la etapa en donde debiéramos ser muy conscientes y muy responsables de nuestra maduración, de nuestro crecimiento. ¿Sí? Sí, muy bien. Más hacia afuera, ¿cierto? Más, bueno, y aquí lo que destacaba, esto de la madurez emocional que se debiera manifestar en un cada vez mayor libertad personal, pensando en ser más autónomo, más responsable también. Una mayor aquí, no sé si se refiere a eso, como más externo, quizás me imagino yo que se puede referir a lo social, uno está más eh, con la mirada más puesta en lo social, ¿cierto? En lo que quiero hacer, en los grupos de amigos, también en una mirada altruista. Por eso que es una etapa mucho más de participación social, de iniciativas políticas, iniciativas de ayuda, por ejemplo, la participación en la pastoral, en Asufinis, de ayuda social, de trabajos, de invierno, de verano. Es una etapa idónea para todo tipo de altruismo. Y también ya una identidad que se consolida un poco más la identidad personal y también nos dirigimos a la identidad social. Sí, muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta en relación a las subetapas, a este tema introductorio? Que les dejo de tarea ver la cápsula. Por eso que me salté algunas partes para que ustedes las vean en la cápsula. ¿Alguna pregunta? Voy a avanzar entonces. Ya, también en lo biológico voy a ir bastante rápido pensando en eso, que también vean la cápsula
y revisen en el segundo módulo los textos, especialmente el que les subrayé con todo cariño. Bien. En relación a los cambios biológicos, más que miren, aquí hay un resumen, no, así, acá. Aquí hay un resumen más general de los cambios biológicos por edad, por etapa. Lo voy a ampliar, de hecho, para que se vea más. Ahí. Dice. Ahí. Tenemos como 3 grandes ámbitos quizá en lo biológico. La maduración sexual, la maduración cerebral y el crecimiento físico como ya ámbitos. En la prepubertad tenemos físicamente, en todo lo que además ustedes mismos comentaban de los cambios físicos que empiezan a aparecer, hay una disarmonía corporal, porque comienzan todos estos cambios hormonales, que los granos, la grasitud de la piel, el vello púbico, empieza el crecimiento pero un poco disarmónico, cuando el crecimiento puberal es muy rápido, hay torpeza motriz, como que uno no calcula, o por ejemplo a las mujeres típico que se ensanchan las caderas, entonces uno empieza como a mí me pasaba eso, empieza como a pegarse con los muebles, con las caderas, como que se pasa a llevar, como que uno no tiene la proporción de su cuerpo y hay más torpeza. Entonces es una etapa, claro, incómoda de adaptación a estos cambios físicos. En la maduración sexual tenemos las características sexuales primarias, el crecimiento de los genitales y secundarias, que es todos estos indicadores de que aparece la prepubertad, el vello púbico, el botón mamario en las mujeres, la glándula mamaria, el vello axilar, sudoración, la grasitud del cuero cabelludo, etcétera, ensanchamiento de cadera en las mujeres, los cambios de voz, y en la parte de maduración cerebral, en esta época, en la prepubertad, comienza la poda neuronal. Es porque en el desarrollo cerebral hay como dos grandes temas que son importantes. Hay toda una reconfiguración cerebral dada por una gran poda neuronal y un proceso de mielinización mayor, y en que también va aumentando la sustancia blanca, pero especialmente en las áreas donde no estaba perfectamente maduro. Siempre la maduración cerebral comienza como, en general en el desarrollo, va como desde lo occipital a lo frontal y desde lo interior a lo exterior. Entonces, por eso que el lóbulo prefrontal es el último en madurar. Pero en la prepubertad está recién iniciando este proceso, entonces estamos en la poda neuronal, las conexiones débiles desaparecen y las fuertes permanecen, comienza el proceso de mielinización, o sea que todavía no tenemos esa eficiencia, sino que es el comienzo de este proceso. El cerebro en la prepubertad y en la pubertad es la época en donde cerebralmente estamos más vulnerables a la impulsividad, a las conductas adictivas, porque ocurre cerebralmente que en el inicio de la adolescencia, en la prepubertad y en la pubertad, hay una tendencia mayor, una reactividad mayor de nuestro sistema límbico y del sistema dopaminérgico ante cualquier estímulo de placer y de novedad. E incluso está en el texto que les subí y que se lo subrayé, incluso está estudiado que el nivel dopaminérgico normal de un adolescente en las primeras etapas es un poco más bajo que en la niñez, pero cuando hay un estímulo placentero, la activación es muchísimo mayor que en la niñez. En la cápsula les mostraba una foto también de estas diferencias. Entonces es por eso que la adolescencia es una edad de mucha, en que la persona se concentra, como que está muy orientado a lo novedoso, a lo placentero,
Y también en la manera de juzgar las situaciones y de tomar decisiones, por eso que hay una mayor impulsividad, hay una mayor vulnerabilidad a la adicción, porque mientras antes, por eso que, por ejemplo, la regla de oro para las drogas o para la prevención de, no solo las drogas, sino cualquier estímulo con potencial adictivo, como los juegos de azar, etcétera, la pornografía, cualquier tipo de estímulo con alto potencial adictivo, la regla de oro es, ojalá postergar lo más posible el encuentro con estas experiencias o sustancias adictivas, porque mientras antes sea la exposición a ello, el cerebro está más vulnerable y es más probable que se genere, por un lado, una conducta de mucha impulsividad y de riesgo, y por otro lado hay más riesgo de adicción. Entonces, ojalá todas las iniciativas de prevención son como para postergar cada vez que en el fondo ojalá inicie lo más tarde posible la exposición a las sustancias o estímulos adictivos. Y también lo que les iba a decir un poco, es tanto la tendencia hacia lo novedoso, hacia lo placentero, etcétera, que no solo hay una mayor impulsividad, sino que hay un tipo de razonamiento como muy poco objetivo y un poco riesgoso en el sentido de que se pondera. Cuando uno tiene en la balanza, en las primeras etapas de la adolescencia, uno tiene en la balanza las posibles ventajas o novedades o experiencias placenteras de una situación y las desventajas, siempre al adolescente le va a pesar más en la balanza la ventaja. Entonces, un experimento, por ejemplo, para que me respondan ahí en el chat. Si es que piensen ustedes en sus etapas de prepuber y de puber. Si alguien, un psicópata millonario, se les acerca y les dice, te invito a jugar a la ruleta rusa, y esto consiste en que yo te pongo a ti junto a 5 personas más, tengo una pistola con 6 tiros, pero solamente una bala, y tienes la posibilidad de ganarte 1.000.000 de pesos si es que juegas. Solo que tienes una posibilidad dentro de 6 de morir, pero tienes 5 posibilidades de ganar el 1.000.000 de pesos. Ustedes como prepúberes y púberes, ¿qué responderían a esta persona? En el pensamiento del prepúber y púber. Muy poca plata, que quizás si le ofrecieran más a Jason, acepto, algunos aceptan, ¿cierto? Sí, hashtag voy. Bueno, imagínense, y yo espero que ahora lo que le dirían al tipo en estos momentos, o como jóvenes, y después uno en la adultez, uno obviamente pone en la balanza la posibilidad de morir, a pesar de que sea una de 6, uno dice, para nada vale la pena, o sea, bueno, ahí estoy de acuerdo, muy poca plata, no, pero ni por toda la plata, la vida, arriesgar la vida, aunque sea una posibilidad de 6, no pesa, o sea, no da eh, pero espero, por ahí algunos todavía, ¿no? Porque la vida vale mucho más, entonces obviamente que nos debe pesar para tomar una decisión prudente, responsable, y como de autocuidado, debería pesar mucho más, o sea, no podríamos arriesgar la vida aunque sea por una de 6, pero el pensamiento prepuber y puber suele ser así, suele fijarse más en las ventajas que las consecuencias negativas, ¿ya? Y esto es muy importante porque pensando en todas las iniciativas de prevención, porque a ustedes les va a tocar el día de mañana, no sé por qué esto no, ahí, les va a tocar el día de mañana, si es que trabajan en el ámbito de la psicología clínica infanto-juvenil y la psicología educacional también, les va a tocar trabajar mucho con prevención, en el ámbito de la prevención de drogas, el de la prevención de conductas adictivas,
Y entonces es importante tomar en cuenta este modo de raciocinio adolescente, en el fondo, y de tomar decisiones del adolescente para enfocar las iniciativas de prevención tomando en cuenta esto. Porque en general, bueno, aquí hay un comentario antes de avanzar. Para los niños de la etapa escolar, 1.000.000, me imagino. 1.000.000 es harto, me imagino que un prepuber acepta ojos cerrados, claro, justamente. Entonces, pensando en que pesa más para un adolescente en su toma de decisiones, pesa más el beneficio que la desventaja o que la consecuencia negativa, aunque la consecuencia negativa sea muy importante, porque, por ejemplo, en el caso de la marihuana, por eso les subí un artículo, acá están algunas de las conclusiones del artículo. Por ejemplo, el nivel de daño cognitivo que se genera producto del consumo de marihuana, y mientras más temprano sea el consumo, hay más daño todavía cognitivo y para el aprendizaje, es enorme, y especialmente en relación al ámbito cerebral que está en proceso de maduración, el alcohol también a propósito. Entonces, mientras más se pueda postergar la edad de inicio, más estoy cuidando mi cerebro, en el fondo. Porque justamente las partes que debieran madurar del cerebro, que tienen que ver con el sistema prefrontal y las funciones ejecutivas, la cognición, el control del ánimo, la función ejecutiva, todo lo que tiene que ver con la memoria, la atención, la concentración, la organización, las estrategias de ejecución de tarea, la planificación, todas esas estrategias que tienen que ver con el ámbito del cerebro que está madurando y que más tengo que cuidar y más tengo que ejercitar, es muy importante todas las iniciativas de prevención. Pero pensando que el cerebro adolescente, justamente en la toma de decisiones, no va a considerar tanto las consecuencias negativas, que hay que informarlas en todo caso, pero quizá frente al beneficio de la presión social y de hacer lo que todos están haciendo, o de parecer cool, o de, no sé, o de el placer de fumar, o qué sé yo, va a preferir, le va a pesar en su balanza más el beneficio que la consecuencia negativa. Entonces, entonces no funcionan las campañas preventivas que solamente se centran en las consecuencias. No sé si ustedes tuvieron en su colegio, se tienen el recuerdo de alguna campaña de prevención de droga, por ejemplo, de su colegio. En general, ¿en qué consistían esas campañas? Si alguien puede compartir. En informar las consecuencias, claro, simplemente. ¿Cierto? En general, solamente se concentraba en eso, ¿cierto? En cambio, no era, y además iba un profesor, como el profesor obligado, tenía que, o a veces iban, no sé, personas externas, como que no tenían nada que ver con la vida de los niños, o se hacía encuesta, qué pasaba, qué podía pasar, ¿cierto? Que está bien, es parte de las campañas, pero un elemento que ustedes ojalá lo recuerden en el momento que les toque hacer una campaña de prevención, o hablar con los padres o hablar con un adolescente que estén atendiendo, o hacer una campaña de psicología educacional. Eso, a eso quiero llegar, que en el fondo lo más común es que el adolescente conoce las consecuencias y lo sigue haciendo. Incluso lo que dice alguien, ya, eso, ¿sabes qué? No sé quién es esta persona, pero a eso era lo que yo me refería cuando hablaba del respeto, ¿ya? No sé quién eres, y ahí, lamentablemente, este tipo de mensajes, que ni siquiera lo voy a leer en voz alta, es justamente una falta de respeto enorme. Yo le podría sacar una foto a esto, hacer una investigación, no lo voy a hacer, y además creo que arruina, no sé si están de acuerdo conmigo, arruina el espíritu de hacer una manifestación respetuosa y una manifestación que
que tiene el objetivo de ser escuchada. Porque si una manifestación tiene este tipo de mensajes, entonces ya no la vamos a tomar en serio. O sea, de verdad que con faltas de respeto, lo que se logra es el efecto contrario, es que en vez de que haya una apertura por parte de la dirección de la universidad a las necesidades que ustedes tienen, lo que va a suceder es que va a haber una cerrazón mucho mayor que un espíritu de eh, eso, de sentirse un poco eh, pasados a llevar y de defenderse. O sea, al final, si es que uno lo que quiere es lograr cambios positivos, justamente tiene que ser desde el respeto, porque lo que hace la falta de respeto es cerrar a las personas, ¿ya? Lo que a mí me produce leer eso, que yo conozco a la dirección, bueno, no sé si se refería a la escuela también, pero en el fondo, bueno, generar este tipo de faltas de respeto, se los digo, lo que hace es cerrar al otro interlocutor a cualquier tipo de comunicación, ¿ya? Así que eso, ojalá que no se vuelva a repetir, ¿ya? Bueno, voy a tratar de hacer un cierre de paréntesis y volver a lo que les quería transmitir. A ver, lo que les quería transmitir es que para que por favor, ojalá lo tengan en mente, ya no se olviden. Sí, no, sí, voy a tomar lo que me dice alguien que obviamente que no representa, yo sé que no, ese tipo de mensaje no representa para nada el espíritu y la actitud de la sección, sí, no, yo lo sé, no, si no se preocupen en ese sentido, pero me pareció que era importante comentarlo, o sea, que no pase desapercibido, que ustedes mismos hagan un control social de que esto sea realmente para una mejora, sí, sí, no, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, ya cerremos paréntesis, miren, lo que les quería transmitir, los programas preventivos que sí funcionan, que tienen un mayor grado de efectividad, son aquellos programas que no solo informan, porque también informan, sino que ocupan estrategias que sean atractivas para los estudiantes. Por ejemplo, en muchos casos, no sé, si es que se hace un taller de prevención de droga para séptimo y octavo básico, son los alumnos de media los que participan en las actividades de prevención. Entonces, de esa manera, no es un profesor, un vejestorio, no sé, como yo, que le habla a alumnos de séptimo y octavo básico, que la diferencia generacional es enorme, que un alumno de media que es como admirado, que es un poco mirado más cercano también, el poder transmitir un valor en el fondo. Cuando lo que quiere una campaña preventiva es que el alumno pueda renunciar a un placer momentáneo, pero no renunciar mirando solamente renunciar por miedo o renunciar porque quiere evitar las consecuencias negativas, sino renunciar a un bien porque está buscando otro bien mayor, un bien mayor. ¿Ya? Entonces, de manera que si yo renuncio al placer, por ejemplo, de fumarme un pito de marihuana, lo estoy haciendo porque yo busco un bien mayor, que es, por ejemplo, cuidar mi cerebro y es el estar en la competencia, digamos, de la vida, estar con el mayor potencial posible y no estar en desventaja también. Yo, por ejemplo, les voy a compartir mi experiencia. eh, yo tengo déficit atencional, ustedes quizá ya se han dado cuenta, desde mi déficit atencional agradezco también en las conversaciones con mis papás, ellos me informaron, pero dándome también la libertad de decisión, pero no solamente metiéndome susto en relación a las consecuencias, por ejemplo, de la marihuana, sino que siendo consciente de que, bueno, si yo estoy haciendo técnicas de estudio, si estoy en el fondo tomando medicamento en su momento,
y haciendo cosas para ayudar a mi cerebro a aprender mejor y no estar en desventaja en relación a mis otros compañeros, entonces que el renunciar a la marihuana, por ejemplo, es parte de un bien mayor, que es cuidar mi cerebro. Yo siempre cuando pensé en, o sea, ni siquiera tuve, o sea, frente a la presión social tenía tan claro que, y para mí era tan importante cuidar mi cerebro por además los mismos costos que significa un déficit atencional, eh, que de verdad pesaba eso muchísimo más en la balanza para mí. Eh, el transmitir, por ejemplo, a los alumnos, ojalá que comiencen a consumir alcohol lo más tarde posible. Entonces, que un alumno deje de tomar en una fiesta, realmente tiene que tener una razón de peso que sea un beneficio para él, que compense un poco el beneficio no sé, de desinhibirse, de hacer lo que todos hacen, de la presión. Eh, entonces, en el fondo, por ejemplo, un argumento que tiene más llegada a los adolescentes, si uno les empieza a hablar de que le va a fallar el hígado y que no sé, eh, el adolescente no va a enganchar mucho, pero por ejemplo, poner énfasis en la importancia de el valor de estar en control, el valor que además tiene para un adolescente, el que no me manipulen, el que yo estoy en control de mi propia vida y de mi propia conducta, en que yo no estoy dispuesto a pasar ridículos ni a que otro me influya en lo que yo voy a decidir, porque además un efecto a corto plazo del alcohol es ese, en el fondo, la desinhibición y estar más manipulable, en el fondo, por las circunstancias o por otros. Entonces yo valoro tanto mi libertad y mi decisión sobre mi propia vida que prefiero estar en control. Entonces, el no consumir, el renunciar al placer del alcohol, es un bien, pero que yo soy capaz de renunciar porque lo subordino a un mayor bien, algo que yo valoro más todavía, que es estar en control y ser yo la que toma las decisiones por mí, y no exponerme a situaciones además, puede ser también de riesgo, de influencia o de ridículo. No, yo quiero estar en control y pasarlo bien yo. O alguien que está trabajando el tema de su timidez, por ejemplo. Es que yo quiero superar mi timidez, yo no quiero que el alcohol lo haga por mí, no quiero depender de algo externo. Muchas veces no queremos tomar un remedio que necesitamos porque no queremos depender de algo externo. En psicología pasa mucho. Eh, y entonces, bueno, yo quiero superar mi timidez por mí mismo, quiero hacer esto por mí, no quiero depender el día de mañana del alcohol, por ejemplo. ¿Ya? No sé si se entiende la idea de el poder enfatizar un valor positivo de manera de que haga sentido al adolescente en algunas ocasiones la renuncia a un placer inmediato. ¿Ya? No sé si se entiende, por favor, si me escriben y así yo me quedo tranquila, o si tienen alguna duda, aprovechen. ¿Se entendió esto último? ¿Alguien? Sí, gracias. Gracias. Ahí, sí, pregunta, ¿eso solo es en la adolescencia? Bueno, en general, yo diría que es la mejor estrategia preventiva en general, pero pensando en el modo en que opera el raciocinio adolescente de ponderar más los beneficios, lo positivo que la consecuencia negativa, es especialmente importante durante la adolescencia, ¿ya? Entonces, eso, con esa, no se olviden, por favor, si de verdad el día de mañana va a llegar un día que se van a acordar de mí y van a, ojalá, y les va a servir, les va a ayudar esto para algún trabajo, alguna iniciativa que ustedes tengan que hacer en la prevención. ¿Ya? Bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta final. Si no, entonces la tarea que queda para el tercer módulo de esta semana es leer el texto, especialmente el del cerebro adolescente. Léanlo. De verdad que este autor yo lo elegí porque es bien navegable
y pone casos entretenidos, y es como, aunque es denso porque es el cerebro y todo, es bien fácil de leer, así que los invito a usar ese módulo que queda para leerlo, ya con alta detención. Eso. Ya, pues son las 12:30, no los quiero alargar más. Nos vemos el próximo lunes, entonces. ¿Ya? Y me despido. Que estén muy bien, cuídense mucho.